El día de hoy te voy a hablar del miedo. El miedo es un mecanismo fisiológico de defensa. Es una emoción que aparece cuando la persona percibe peligro. Puede ser real o imaginario. Cuando percibe una amenaza. El miedo es normal y beneficioso siempre y cuando la amenaza sea real y el miedo nos lleve a actuar, puesto que nos ayuda a preservar la vida, al permitir actuar rápidamente y con eficacia. Si el miedo cumple correctamente su función, esto ayudará a que la persona reaccione al escape o huida del peligro, que esa es la función correcta de esta emoción. Ahora bien, el miedo puede ser peligroso cuando este no funciona correctamente o nosotros no sepamos utilizar correctamente esa emoción. ¿Y cuándo es que no cumple su función? Bueno, pues cuando este paraliza a la persona, cuando la encajona, la oprime, cuando este miedo, lejos de hacer que la persona se salve de algún peligro o amenaza, hace que la persona sea más perjudicada. Y bueno, pues por otro lado, no se debe tener miedo al miedo. Muchas veces piensan que la emoción del miedo es mala y no, es una ayuda, es un mecanismo que lejos de ayudarnos, si lo sabemos gestionar correctamente, nos ayuda en la supervivencia, nos ayuda sabiendo gestionar correctamente bien esta emoción. Una frase de Bernardo dice que si no tenemos miedo es porque no estamos haciendo nada interesante con nuestra vida. El miedo es parte de la misma vida. Depende de ti si sabes gestionar correctamente el miedo o no. Ahora, ¿cómo contribuye el miedo a la solución de un problema? Bueno, pues frente a una situación que produce miedo, el cuerpo reacciona para maximizar las posibilidades de supervivencia. Todos los sentidos se agudizan para estar más centrados y esto sucede de forma automática. Esto es una gran ventaja porque no tenemos que preocuparnos de activar todas estas reacciones y es así como nuestra tarea simplemente se concentra en analizar la situación y tomar la mejor decisión frente a una amenaza o frente a un peligro. Como ya lo mencioné al principio, el miedo a la amenaza o peligro real cumple con el propósito de preservar la vida, la salud, la seguridad, etc. Sin embargo, es importante que sepas que el 90% de los miedos son ilusiones que se viven como si fueran ciertas. Para que entiendas un poco, te voy a contar la leyenda de John Maxwell, que cuenta que un día un peregrino se encontró con la peste y el peregrino le preguntó a dónde iba. A Bagdad, le contestó el peste, a matar 5,000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste, que regresaba de su viaje, le dijo indignado: me dijiste que ibas a matar a 5,000 personas, pero mataste a 50,000. La peste respondió: no, yo solo maté a 5,000. El resto se murió de miedo. Es por eso que recalco que la emoción del miedo tiene una función específica, pero depende de nosotros permitir que se logre esa función. Hay muchas clases de miedos. Algunas personas tienen miedo a la desaprobación de alguien específico que le importe. Miedo también a perdonar, miedo a hablar de cosas feas, miedo al fin del mundo, miedo a formar pareja o familia, miedo a empezar un negocio. En fin, hay muchas clases de miedo. Y se debe de aprender que todos tenemos fortalezas y debilidades, que somos fuertes pero también somos débiles y que el miedo es parte de la vida, solo que hay que permitir que funcione con el propósito real y necesario. De lo contrario, el miedo se convierte en un limitante que probablemente te quite la posibilidad de experimentar un logro o una superación. ¿Cómo puedes hacer buen uso cuando aparezca esta emoción? Debes de hacerte consciente. Si ese miedo es una causa real,
o imaginativa. Es decir, muchas veces se tiene miedo a salir a la calle porque se piensa que van a robar, asaltar, secuestrar, infinidad de causas. Y puedo ahorita mencionar muchas, ocasionadas por los rumores, por las noticias. Sin embargo, todo eso no llega a pasar. Significa que solamente es imaginativa y te está paralizando, te está limitando. Hazte consciente de esto para que puedas poner un pensamiento, una idea nueva, que derrumbe esa idea de limitación que ocasiona tener miedo, causada por muchos factores. Personas que te dan malas noticias, tú misma o tú mismo escuchas noticias que te están alterando. Todas estas causas pueden ocasionarte miedo. Sin embargo, eso nunca te va a ocurrir, pero el miedo está presente. Tienes que quitar ese miedo poniendo una idea diferente, una idea que cambie esa emoción, porque entonces aquí el miedo no está sirviendo para lo cual fue enviado, que es únicamente ayudarte a la supervivencia. El miedo te puede ayudar en muchas ocasiones, pero si el miedo no está cumpliendo con el propósito para lo cual fue enviado, entonces el miedo te está limitando, te está paralizando. Y a ti que buscas crecer y ser mejor versión de lo que fuiste el día de ayer. A ti, quien decide que tu única competencia eres tú mismo o tú misma. Y tratas de mejorar día con día porque compites con lo que fuiste ayer. Y tratas que hoy sea mucho mejor que ayer. Escucha esto, el miedo no se supera, se le expone una idea mejor.